Paz a vosotros, mis queridos hermanos del grupo Edificados en la Palabra. Estimados oyentes, les habla su hermana en Cristo, Vianey Hernández García, desde Tijuana, Baja California, México. Continuamos con el estudio del libro de Marcos, bajo el eslogan El ayudante que escribió un evangelio. Y estamos ya en la tercera semana. El día de hoy vamos a reflexionar y el tema lleva por título La influencia de Jesús sobre los amigos. Llamaron a Jesús loco y fuera de sí. Pero antes les pido que me puedan acompañar para que podamos orar a nuestro Dios y pidámosle sabiduría. Bendito Señor, buen Padre Celestial, dador de la vida, de todas las misericordias, Padre eterno, Señor nuestro. A ti te damos las gracias, Padre bendito, en este día, porque nos concedes la vida, nos das grandes bendiciones y nos concedes muchos favores. En este momento hemos de tomar unos instantes para reflexionar en tu palabra, pero no queremos hacerlo sin antes solicitar tu dirección, tu sabiduría, bendito Padre. Que tú seas, mi Señor, quien hable a través de tu sierva, que seas quien dirija cada palabra, Señor, y que llegues a cada corazón de quien escucha este mensaje. Que llegues a cada corazón, Padre eterno, cada pensamiento, y que el entendimiento y la palabra que recibimos, Padre eterno, pueda ser puesta por obra en nuestras vidas, pueda transformarnos, eterno Dios, y vivir una vida consagrada para ti, bendito Señor. Permítenos, Padre Celestial, la sabiduría para entender, para atesorar y para analizar lo que tú deseas, Señor, en nuestra vida. Te lo rogamos, bendito Padre, en el precioso, divino y santo nombre de quien está sentado a tu derecha, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues bien, la cita del día de hoy que nos corresponde reflexionar es la de Marcos capítulo 3, verso 20 y verso 21. Repito, el tema es la influencia de Jesús sobre los amigos. Llamaron a Jesús loco y fuera de sí. Y le voy a dar lectura a estos dos versos, pero que si los analizamos a fondo, tienen una enseñanza enorme para nuestra vida. Y les voy a pedir que si usted tiene su Biblia a la mano, pueda también leerlo conmigo, y de no ser así, que pueda escuchar con atención. Y la palabra de Dios dice: y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían: está fuera de sí. Amén. Algunas versiones usan la palabra amigos en vez de los suyos o familiares. El impacto de Jesús sobre su familia es considerado en este capítulo 3 del libro de Marcos. Del Evangelio nos muestra el enorme contraste entre los sentimientos de sus amigos, entre los sentimientos de los religiosos y de su propia familia. Hay una forma muy cómoda de desentendernos de una persona cuando no piensa como nosotros, o cuando somos incapaces de comprenderla. Y así como lo dice el tema, y lo escuchamos, aunque pareciera una palabra bastante fuerte, decir que está loco. Esta forma cómoda de desentendernos cuando alguien no piensa como nosotros es muy común.
En el Evangelio de Marcos aparece reflejado claramente que algunas personas tenían a Jesús por un loco. Nos dice en este capítulo 3 que Jesús fue a casa y se juntó de nuevo con tanta gente que no le dejaban ni comer. Al enterarse sus parientes, fueron a echarle la mano porque decían que no estaba en sus cabales. También los fariseos decían que tenía adentro al demonio. Andaba por Galilea porque los judíos trataban de matarlo. Pero también sus parientes le dijeron que se marchase de ahí. Esta situación vemos que no es del agrado de sus parientes. Es demasiado comprometedora. Vemos que Jesús no solamente llama la atención por sus milagros, sino también por su doctrina que desborda los márgenes de lo tradicional. Su conducta provoca el escándalo. No respeta las tradiciones ni las prescripciones de la ley. Vemos a un Jesús que es amigo de pecadores y que incluso come en casa de ellos. Entre la gente que le sigue se encuentran también los exaltados que buscan a un líder capaz de enfrentar a los poderosos del pueblo. Notamos que todo esto molesta a sus parientes. Con la familia uno está bien mientras pienses como ellos. Las relaciones personales eran sumamente estrictas en la familia judía desde ese entonces. En ella todos los miembros eran más dependientes unos de otros y debían seguir las disposiciones del patriarca de la misma. Por ejemplo, el trabajo, la profesión, estos eran determinados por el clan familiar. En la lectura nos damos cuenta que Jesús no había llamado a la multitud. Simplemente la multitud se había acercado. Ellos habían llenado casas, habían desbordado las calles. Algunos se habían acercado por curiosidad, más que por necesidad. Otros para escuchar y aprender. Y algunos otros para recibir ayuda y ser sanados. La multitud era tan grande y presionaba tanto a nuestro Señor Jesucristo, que por eso Él y sus discípulos no podían atender sus propias necesidades físicas, como es el comer. Sin embargo, notemos que Cristo no despidió a las multitudes. Al contrario, les ministró. Esto nos da una enseñanza para reflexionar porque vemos cómo Cristo ministraba a pesar de los enormes inconvenientes y las dificultades. Se le presentaba una oportunidad única y la aprovechó. Se negó a sí mismo, a sus propias necesidades para ayudar a otros. Esto, mis queridos hermanos, mi estimado oyente, es una lección para cada uno de nosotros. En la lectura también vemos que el trato que algunos amigos le dieron a Jesús era tan diferente al de la multitud. Mientras la multitud respondía a Jesús, algunos amigos oyeron de su conducta y llegaron a la conclusión de que Jesús estaba fuera de sí, de modo que intentaron prenderlo. Aparentemente esos amigos eran personas cercanas a su familia, por eso se preocuparon mucho por Jesús. Creyeron que corría peligro y querían ayudarle a su familia e incluso a él mismo. En la cita vemos que dice, cuando lo oyeron los suyos. La idea es que los amigos no solo oyeron de las enormes multitudes,
sino que oyeron todo lo referido a Jesús, sus milagros, sus afirmaciones de ser el Hijo de Dios, sus enseñanzas, que la gente lo estimaba como profeta, la oposición que ahora estaba amenazando su vida misma. Todo esto llevó a su familia a pensar que Jesús estaba fuera de sí, que no estaba en sus cabales. Vamos a revisar al menos 7 cosas que contribuían a la acusación de estar fuera de sí. La primera es que el celo y el entusiasmo de la multitud habían enloquecido a Jesús. Creían que el celo de la multitud le había llenado la cabeza, impulsándolo a sobrevalorarse totalmente, dando a entender que Jesús ahora disfrutaba de esa atención que le estaban brindando y la adulación de la multitud, que estaba tan sobrecogido por el entusiasmo de la multitud que estaba descuidando incluso el cuidado de su propio cuerpo, incluso al extremo de no comer. Otra acusación es que creyeron que Jesús había enloquecido por la respuesta de la gente y por la estima que estos le tenían. Llegaron a pensar que semejante estima le había afectado la mente, haciéndole pensar demasiado de sí mismo. Oyeron la afirmación que había hecho de ser el Mesías e incluso de ser el Hijo de Dios mismo. También creyeron que Jesús había enloquecido porque estaba seleccionando un grupo estrafalario de discípulos. Vemos que Jesús eligió a rudos hombres pescadores, como fue el caso de Pedro, de Jacobo, de Juan. Había elegido a pecadores y publicanos despreciados y aborrecidos por la gente, como lo es Mateo y probablemente Jacobo, hijo de Alfeo. También Jesús había elegido a un celote revolucionario, Simón el celote. Había elegido un buscador con problemas espirituales, Natanael. Un hombre sano, con propósitos religiosos, nunca hubiera escogido semejantes hombres, al menos no si quería triunfar en la sociedad. Pero sabemos que Jesús no tenía ese propósito. También creyeron que Jesús había enloquecido porque su vida y su conducta eran tan radicalmente diferentes de la vida y conducta normal. Lo que Jesús estaba ahora haciendo y diciendo era totalmente opuesto a la forma en la que se habían estado haciendo las cosas hasta ahora. Era diferente a todo lo demás. Su vida misma acusaba a todo aquel que lo confrontaba, y sus palabras demandaban o bien aceptación o también demandaban rechazo. Creyeron que Jesús había enloquecido porque vemos que las autoridades se oponían a él. Lo habían amenazado ya de muerte. Sin embargo, él se rehusó a retroceder o incluso a huir. Él no quiso ir a otra parte. Una persona aparentemente llamada normal, que tuviese que cumplir una misión, al menos huiría a otra parte para poder reagruparse y planificar otra forma de lograr su propósito. Jesús no lo hizo, no fue así.
Creyeron que Jesús había enloquecido porque su ministerio de sanidad requería una explicación. Había tantos milagros de sanidad, había tantos eventos milagrosos que uno se veía forzado, a formular alguna teoría. O bien Jesús era quien afirmaba ser el Hijo de Dios, o bien estaba lleno de un espíritu sobrenatural ajeno a Dios, un espíritu que lo enloquecía. Así es, el espíritu del diablo. Ahora circulaba toda clase de teoría. Algunos decían que era Juan el Bautista que había resucitado de los muertos, otros que era Elías, Jeremías o alguno de los profetas que había vuelto a la vida. Algunos decían que era Belcebú. En aquel tiempo unos letrados de Jerusalén decían: está poseído por Belcebú y por el príncipe de los demonios expulsa a los demonios. Pero también sabemos que él los invitó a acercarse y les puso comparaciones de cómo Satanás no puede expulsar a Satanás. Les explicó que un reino no puede subsistir si está dividido. Creyeron que Jesús había enloquecido porque su enseñanza y doctrina era tan diferente a la de cualquier otro. En efecto, lo que enseñaba frecuentemente difería tan radicalmente de todo cuanto alguna vez se había enseñado. Aquí acabamos de revisar el cómo es que Jesús fue tildado por loco. Y también la Escritura dice que desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Y vemos en Juan 6, del verso 66 al verso 68, en el que Jesús les dice a los 12, ¿se quieren ir acaso también ustedes con ellos? Y Simón Pedro le responde: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Aquí vemos a un Jesús revolucionario, un Jesús tildado de loco, que decía ser el Hijo de Dios, que había un grupo que le llamaba endemoniado, que pensaban que todo su poder venía de un espíritu malo, que le tachaban quizá de estar loco, fuera de sí, mentalmente engañado, desviado, acusado de mentir deliberadamente diciendo que él era el Hijo de Dios. A veces llamamos loco al que no piensa ni actúa como la masa, al que es libre en el hablar, en el obrar, al que habla sin doblez ni prejuicios, al que dice abiertamente lo que piensa. En este sentido es casi normal que mucha gente fuera incapaz de comprender a Jesús, que les resultara desconcertante. Hoy sabemos, a través de la Escritura, que la personalidad de Jesús, lejos de estar loco o fuera de sí, era una persona muy equilibrada, un verdadero modelo de vida. Nuestro Señor Jesucristo goza de muchas simpatías, pero no es verdad que puede ocurrir
Que aquella persona que intente verdaderamente seguir a Jesús y su estilo de vida, que su estilo de vida refleje ser un hijo de Dios, en cierta manera sea incomprendida, sea mirada con desprecio o incluso compasión, con expresiones como, pobre de ti, ya no te diviertes. Mira qué vida tan aburrida llevas. No me gustaría ser como tú. Ser cristiano hoy, con todas las consecuencias, ¿no es exponerse a ser tildado de loco? Cuando a veces se expresa los pensamientos, y no pensamientos propios, sino pensamientos bíblicos que van contracorriente, ¿acaso no somos tildados de locos? ¿Acaso ahora no somos los anormales? Los que no pensamos como los demás, los que no simpatizamos con las ideas del mundo, porque al parecer ahora estamos en un lugar opuesto. Mirando al maestro y recordando las dificultades que tuvo que pasar, hasta el punto de ser reprendido por su propia familia, que le buscaba como para que dejara de hacer el ridículo. ¿Acaso no nos sentimos aliviados ante un mundo que no siempre nos entiende? Si la familia sigue los pasos del Señor, qué bendición. De no ser así, también sabemos que se genera oposición, que hay dolor en el trato. Los amigos pueden estar equivocados por mucho que nos amen, por mucho que nos estimen. Aquí vimos que no es que no amaran a Jesús, pero creían que estaba fuera de sí, que no estaba cumpliendo, que no estaba en sus cabales. Con frecuencia pueden estar equivocados las personas que nos rodean, en lo que piensan de nosotros, en cómo nos tratan. Los amigos de Jesús estaban equivocados. A veces tenemos que ir contra nuestros propios amigos. Tenemos que rendirnos vigorosamente a Dios y hacer su voluntad sin importar lo que nuestros amigos puedan pensar. Si Dios nos llama a servirle, tenemos que servirle. Los amigos pueden estar oponiéndose a la voluntad de Dios. Pueden tener buenas intenciones, pero no pueden saber cuál es la voluntad de Dios para la vida de otra persona. Dios nos trata, nos llama y obra en cada uno de nosotros de una manera individual y de una manera personal. No como familia, no como grupo de amigos, individual. Somos llamados a ser fuertes y a permanecer firmes en el llamado y la voluntad de Dios. El llamado de ahora es creamos en Jesús, confiemos en Él. Él no estaba loco, realmente es el Hijo del Dios viviente. Y voy a dar lectura para finalizar a Romanos 12 del verso 1 al 2, que dice así: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.
No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Deseo, mis queridos hermanos, mis estimados oyentes, que la reflexión de este día sea para edificación de la vida de cada uno de nosotros. Y para culminar les pido que se unan conmigo en una oración. Eterno Dios, bendito Padre, celestial Señor, te damos gracias porque nos has permitido reflexionar este día, porque nos permites el conocer el legado de tu Hijo amado, porque a través de él vemos el ejemplo y vemos el impulso para seguir adelante. Haznos, Señor, ser fuertes, ser valientes ante toda crítica, ante toda palabra de juicio, ante toda oposición. Permítenos, Señor, ser valientes, ser esforzados, servirte conforme a tu buena voluntad, que siempre sabemos que es agradable y que es perfecta. Danos también, Padre Celestial, esa valentía como tu Hijo amado, que a pesar de todo y a pesar de todos, siempre fue leal, siempre mostró ese carácter, Señor, del cual tú te agradaste. Mostró, Padre bendito, valentía, y a pesar de ser tildado de loco, defendió tu nombre. Bendito Señor, permite que cada uno de nosotros podamos en nuestra vida hacerlo de la misma manera. Que te honremos como solamente tú lo mereces. Que podamos ser fuertes y que podamos permanecer firmes en tu llamado y en tu voluntad. Te lo rogamos, bendito Señor, en el precioso, divino y santo nombre de quien está sentado a tu derecha, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga. Paz a vos.